Bien, bien, bien. Entonces estábamos hablando con Joseph, ¿no? Joseph, Joseph, ¿se encuentra Joseph? Joseph, ya entró Joseph, que era el que estaba comentándonos. Bueno, esperémoslo a Joseph. Joseph ya se encuentra conectado. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. ¿Ya está Joseph en línea? Que era el que nos estaba comentando. Está, pero creo que su audio no está dando. Su audio, ¿cómo le podemos decir? A ver, Ahí está. ya. Sí, estoy teniendo problemas con la computadora. Ah, ya, Joseph, tranquilo. Entonces, ¿usted trabaja en cargos públicos, Joseph? Trabajaba, Lice, bueno, donde me presenté necesitaban un personal técnico para un colegio, Sí. ya, para ocupar el cargo de profesor de computación y al mismo tiempo técnico que haga mantenimiento de todo el gabinete que estaba a cargo de ese personal. En la Y bueno, alcaldía. fui contratado por la alcaldía como consultor en línea. Ya. Eso es lo que hacían. Y lo que pidieron, bueno, en el currículum era justamente una persona que tenga esos conocimientos, ¿no? Más que todo de hacer mantenimiento de computadoras y todo lo relacionado con el tema. Ya. Y también, bueno, eso era de parte de la alcaldía, pero de parte de la unidad educativa era que necesitaban un profesor. Ah, ya. Era para Así, varios para- cargos, ¿no? sí, sí. Actividades. Perfecto. Entonces, a usted no lo hicieron llenar este tipo de recepción. Directamente No, lo dejó. directamente fue dejar el currículum, uno a la unidad educativa y otro a la alcaldía. Y entre ambas autoridades, director de unidad educativa y el de recursos humanos, me imagino, fueron viendo los currículums que tenían y bueno, lo único que nos dijeron era que esperemos la llamada para Bien. una entrevista y en la entrevista, bueno, fue la pregunta misma que estaba en el currículum que teníamos y de ahí automáticamente ya ellos, un proceso interno hicieron el contrato y nos llamaron después de un mes y medio para hacer firma del contrato como consultores en línea, para indicarnos digamos, cuáles eran nuestras obligaciones y bueno, con qué beneficios no contábamos, porque al ser consultores en línea no hay ningún beneficio. Mm, ya. Bien. Entonces, hay algunas empresas. Gracias por su experiencia, Joseph. Nada. ¿Alguien que lo hubieran hecho llenar este formulario de solicitud de empleo, ya sea digital? Dicen, ¿Sí? a mí, por ejemplo, yo me presenté a la empresa Sofía. Teníamos que dejar los currículum en una oficina que tenía ¿Por yendo a Cotoca? por la Virgen de Cotoco, Ajá. Ya. Sí. Creo que se le fue no era en la empresa. Fui y pasé esa oficina, entré a la oficina y ¿me escucha? sí, parece que su internet Hola, está un poquito hola. mal, ¿no? Creo que sí. ¿Me Sí, escucha? sí, sí, lo escucho, lo escucho. Ya, y yo dejé mi currículum ahí encima de ese montón y me dijo, le vamos a llamar. Y entonces esperando la llamada, después casi como 15 días, como para 20 días me llamaron para Ujú. otra entrevista. Ya. O sea, en la primera no me hicieron rellenar nada. Y en la segunda ya fue en la planta ahí en el parque industrial. Y ahí me dieron una hojita así para llenar nombre, qué había estudiado, todo eso, como en breve, digamos, ¿no? Y de ahí te preguntan, ¿y qué estás estudiando? O sea, lo que es una entrevista de trabajo, ¿no? Y después de eso te dicen, le vamos a llamar. Y ahí, hasta ahí nomás llegué.
Hasta ahí llegó. De ahí ya no pasé Bueno, ya. bueno. Entonces, bueno, esto como que en el segundo proceso recién lo hacen llenar, ¿no? Medio raro, ¿no? Me imagino yo que creaban ellos su base de datos para justamente ver a quienes ellos iban a entrevistar, ¿no? Por lo que me doy cuenta. Bien, ¿alguna otra persona que quiera contarnos su experiencia respecto a la recepción de su hoja de vida? ¿Alguien que quiera contarnos? Gary, ¿a usted cómo le han recepcionado sus hojas de vida? Eh, Aparte yo de estudiar aquí en la UNOSER, yo estudio sistemas en la Gabriel y recientemente he presentado currículum para pasantía en el cual no hago los formularios, pero mayormente aquí, bueno, en mi área también hay otras etapas que aparte de la entrega de los formularios también está la entrevista y ya pasas en el tema de entrevista donde te preguntan qué proyectos has hecho o qué mini programas has hecho. La siguiente fase es donde las personas que pasaron esa primera etapa pasan a la ejecución, donde nos hacen hacer ejercicios de programación y ahí ven este, la facilidad o la rapidez para hacer los ejercicios que nos dan. Y es en esa etapa ahí donde me he estado quedando. ¿Usted está ahorita ahí en la Gabriela haciendo pasantía? No, sigo estudiando, estoy ya por octavo semestre ya. Ah, ya, usted está en su Si no, segunda carrera acá en la UPDS. Segunda sí. carrera. Bien, muy bien, lo felicito. Bien, entonces jóvenes, como decíamos, no a todas las empresas hacen este procedimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de llenar ese formulario o la no importancia? Lo que pasa es que las empresas, ellos crean un file, ¿no? Hoy día, las empresas lo hacen tanto físico como lo hacen digital porque ellos guardan un software, ¿no? O sea, guardan no es un software, un archivo en las nubes, ¿verdad? Donde ellos van a tener ahí una base de datos, ¿no? Van a tener una base de datos de aquellas hojas de vida que fueron preseleccionadas, ¿ya? Y de aquellos candidatos que les interesaban, pero muchas veces, digamos, son tantas las hojas de vida y tanto los interesados que a ellos les interesa que no pueden entrevistar a todos. Entonces ellos, los que más se acercan al perfil, lo hacen todo ese archivo, hacen toda esa backup, ¿no? Entonces, para ellos les es mucho más fácil categorizar, ¿no? Cuando se llena este formulario de solicitud. Entonces, ellos lo hacen físico y lo hacen digital, ¿no? Y entonces, cuando, por ejemplo, una persona se sale de la empresa, ya tienen esa base de datos y les es más fácil ubicarlas ahí en esa base de datos y llamarlas a una entrevista si es que las personas todavía siguen desocupadas, ¿no? Entonces las llaman y le preguntan, ¿usted está trabajando? Nos interesaría ya entrevistarla, ¿no? Si la persona no contesta, bueno, es porque cambió de teléfono o porque ya está trabajando, pero muchas veces sucede eso, ¿no? Por eso es el llenado y el crear esos files, ¿no? Para ayudarlos en el momento en que ellos tuvieran que llamar a algún candidato, ya sea por emergencia o porque lo requieren, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho que el primer paso era, ¿cuál era el primer paso? El llenado de esa solicitud, ¿verdad? O la recepción de las hojas de vida. Bien. Acá hay algunos formatos, ¿no? Que las empresas lo hacen a uno llenar. Hay diferentes. Bien. Ahora acá, mire, fíjese el segundo punto, la entrevista previa de selección, ¿no? ¿A quiénes van a entrevistar? ¿Qué dice la parte amarilla de ahí? ¿Quién me puede decir?
¿Quiénes van Candidatos a, que cumplieron. ¿Puedo yo, Lisa? los candidatos que cumplieron los requisitos? Pero esos Los requisitos. requisitos, ¿dónde están esos requisitos para la empresa? ¿Dónde? Está en el perfil de cargo. El perfil de cargo. Siempre es muy importante que tengamos presente ese perfil de cargo, ¿ya? No nos olvidemos que es ese diseño de cargo, es que nació el perfil de cargo gracias a ese análisis y diseño de perfil de cargo, es muy importante en este proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Porque recuerde que cuando ese candidato cumplía todos esos requisitos, se estaba buscando lograr un mejor conocimiento del candidato, ¿verdad? Por eso es que tenemos que entrevistar, porque mire, yo le voy a contar una experiencia en la universidad donde yo me gradué. Justo cuando yo me gradué, yo me gradué en la Universidad NUR, ¿no? Hace siglos ya. Entonces, ¿qué pasó? Mire, resulta que ya yo estaba preparando mi tesis y hubo un gran escándalo. Resulta que un vicerrector, ¿no? En mi época había un vicerrector. Cuando ya yo egresé, entró un nuevo vicerrector. Este vicerrector estuvo trabajando como vicerrector, pero resulta que de Estados Unidos, de una universidad, envían una invitación para que este vicerrector vaya a, a una conferencia a Boston, a la Universidad de Boston, ¿no? Pero recuérdese que eh, esta persona le piden que mediante la embajada, todo, envíe sus títulos profesionales que sean legalizados por la embajada, bueno, legalizados, ¿no? Que sean títulos legalizados. Y este señor era peruano, este vicerrector era peruano. Entonces, fíjese que de allá todo un escándalo porque comprueban que el título de este vicerrector era plagiado, nunca estudió en una universidad y los títulos que él mandaba no eran legales, ¿no? Fue todo un escándalo. Entonces, fíjese usted la importancia de lo que es eh, eh, el conocer a la persona, al candidato, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos escanear títulos, escanear certificados, ¿no? Hacer el engaño, el fraude, ¿no? Entonces muchas veces en la entrevista también han habido, por ejemplo, ustedes conocen lo que es el polígrafo, ¿sí? Hay empresas, conocieron a don Francisco, que él ponía el detector de mentiras, ¿sí? ¿Vieron el programa de don Francisco o ustedes son muy jóvenes que nunca vieron un programa de don Francisco? ¿El de sábado? Sí. Sábado Gigante. Entonces, Ajá, fíjense sí. que también una amiga de una amiga se presentó a American Airlines cuando existía acá en Bolivia American Airlines. Se presentó a una entrevista de trabajo en América y le cuento que ella no sabía que le habían puesto el detector de mentiras y no la contrataron y le dijeron, usted en esto y esto y esto ha mentido, ¿no? Entonces hay empresas que en el momento de la entrevista, sin que usted lo sepa, le ponen ese detector de mentiras y ellos ven el nivel de sus emociones, ¿no? Y van midiendo y va detectando las mentiras que usted va diciendo. Entonces, o también detectan las mentiras en, por ejemplo, decir en su hoja de vida que trabajó 10 años como tanto, cuando solamente trabajó un año y no era ese el cargo, era muy inferior, ¿no? Entonces, fíjese que ellos también se toman, cuando a usted les interesa, ellos se toman el tiempo para llamar y decir, tal persona trabajó en su empresa, cómo fue su desenvolvimiento. Entonces, fíjese que es muy peligroso
en el momento de la entrevista, el hablar con mucha ética, con mucha profesionalidad y sobre todo con paz, ¿verdad? Con paz en su interior, porque eso denota la seguridad del entrevistado en el momento de hablar sobre él, sobre sus experiencias, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta porque es en el momento de la entrevista donde van a quedar ciertas dudas que en la segunda entrevista profunda ya van a tener que ser dilucidadas, ¿verdad? Van a tener que... Pero también le dice la parte rosada, que usted cuide su aspecto personal, su facilidad de palabras, que su desenvolvimiento en el momento de la entrevista, los criterios con el cual usted va a responder al entrevistador, ¿no? Que vamos a ver unos videos donde los errores que cometen las personas al ser entrevistadas, que hay personas que cuando son entrevistadas ni siquiera saben qué es Sofía, qué vende, a qué se dedica. Envío mi currículum vitae a tal empresa, pero ni siquiera me pongo a investigar cuáles son los productos que comercializa, si los fabrica, si los importa, si los exporta. Llego al momento de la entrevista y no sé nada de la empresa, apenas sé un poquito. Entonces, no es posible que usted esté interesada en trabajar en una empresa y usted no se haya ni siquiera tomado el tiempo de haber investigado qué tipo de empresa es, si es exportadora, es importadora, hace las dos cosas, qué nivel en el mercado de la competencia ocupa esta empresa, si es líder en el mercado o no es. Entonces, jóvenes, para responderle al entrevistador tenemos que tener también conocimiento de la empresa. No solo el entrevistador debe haber leído mi hoja de vida, ¿no? Sino que yo también, como interesada, debo haber investigado sobre la empresa, ¿ya? ¿Para qué? Para tener una opinión personal en todo lo que se me esté preguntando, ¿no? Y otros aspectos que debo tomar en cuenta para la entrevista, ¿no? Sobre todo la puntualidad, ¿no? Habla mucho la puntualidad en el momento de la entrevista, ¿no? Bien, entonces, fíjese ahí que para la entrevista seguimos en el punto 2, las formas en las cuales tanto hombres como mujeres debemos ir vestidos, ¿no? Resulta que la higiene personal es muy importante, pues, ¿no? No es necesario que vamos vestidos de Dolce & Gabbana, de Benetton, de marcas, ¿no? No, sino que la pulcritud de nuestra vestimenta, ¿verdad? Si nosotros vamos a utilizar una camisa blanca, que sea blanca, pero que no esté teñida ya amarilla, ¿no? Si vamos a ir de celeste, pues que sea celeste. Si el tiempo está como para un saco, pues nos colocamos un saco, ¿verdad? Y los zapatos lustrados, limpios, ¿no? También la mujer, no ir con esos escotes donde el entrevistador más se va a fijar en el escote de la persona o de la minifalda de la persona, no. Debemos ir como mujeres a la entrevista, a que se vean nuestras aptitudes, no nuestro vestimenta, distraer a la persona que nos va a entrevistar, ¿no? Entonces, también cuidarnos en el aspecto, en todos los aspectos personales, ¿no? No es necesario que vamos perfumados, oliendo a fuertísimo nuestro perfume, sino ir bañaditos, bien cambiados y bien decentes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Mire, fíjese el comentario de lo que es tan importante en el vestuario y la imagen de la persona, ¿no? ¿Quién nos puede leer esta diapositiva? A ver, Carla Vaca, ¿puede leernos esta imagen, por favor? Esta Ya, diapositiva. Lisa. Ya. El 95% de los empresarios encuestados
dijo que el aspecto y la vestimenta del aspirante influyeron en su opinión sobre la idoneidad de la persona para el puesto de trabajo. El 91% dijo que consideraban que el aspecto y la vestimenta reflejan la actitud del aspirante hacia la empresa. El 61% dijo que el aspecto y la vestimenta también influyeron en los posteriores ascensos de esta persona. Muy bien. Fíjese cuán importante es la vestimenta. Yo recuerdo que trabajaba en un banco, trabajé como 14 años en ese banco, y el gerente siempre llegaba, ¿no? El señor eh, llegaba todos los días, llegaba siempre 8 menos cuarto, ¿no? Y se daba una vuelta a todos los que atendían a público, miraba así, ¿no? Un día llega y ve un cajero con una corbata de tribilín acá en su cuello. Estaban de moda patodona, tribilín, ¿no? Y le dice, de pronto es llamado y le dicen que vaya a su casa y traiga otra corbata, que eso no condecía con la seriedad de la institución, ¿no? Que esta corbata era para otro lugar, no era para un lugar de trabajo, ¿no? Que la seriedad de la institución merecía un respeto, ¿no? O en otra ocasión también, otra persona llega y la persona tenía aro y cola, era un hombre, aro y cola. También le pidieron que para la institución se saque el aro y si quería seguir trabajando, no la cola, ¿no? Tenga el corte bien. ¿Por qué? Porque ellos querían que la imagen de todavía en esa época que le hablo de a los años 80, no había todavía esto de la discriminación, no había esta ley de la discriminación. Hoy en día ya las empresas no hacen esas cosas, ¿no? De sacar a alguien con aro y con tatuajes y con piercings por acá. No los hacen porque en el momento de la contratación, ¿no? Les hacen firmar, ¿no? De que la seriedad en la vestimenta y la deben respetar según la institución, que dentro de las políticas de recursos humanos está la forma de vestimenta, la forma de presentación, ¿no? Entonces ya si usted quiere firmar el contrato, está bajo esas políticas, usted entrando a trabajar a esa empresa. Ahora, si a usted le gustan los piercing, le gustan las colas, los aros, o firma o no firma, pero esa empresa le está pidiendo a usted que las políticas que ellos manejan de recursos humanos, de vestimenta, de imagen, se las tiene que respetar. Si no, entonces hay muchas otras empresas que quizás usted pueda trabajar ahí, pero que en esta empresa esas son las políticas de imagen y de vestuario, ¿no? Entonces ya usted ve si le conviene firmar el contrato o no, ¿no? Según su imagen y su vestimenta. Entonces, fíjese cuán importante es todo esto, ¿no? Porque también ellos, si van a ascender a la persona, pues necesitan personas que también sepan vestirse como gerentes, como representantes de la empresa, ¿no? Necesitan gente que vaya acorde a la imagen que da la empresa al exterior y adentro de la empresa. Entonces, fíjese que estos aspectos, en el momento de la entrevista, si me aparece un entrevistado que no condice su imagen y su forma de vestir, directamente se acaba la entrevista o se le pregunta, ¿usted estaría dispuesto? A nosotros nos interesan sus competencias, sus habilidades, pero nosotros tenemos políticas de recursos humanos que no condicen con los piercing, con los tatuajes. Ahora, hay personas que tienen tatuados los brazos y todo eso, y se ponen camisa manga larga, y no hay problema, pueden trabajar, ¿no? Entonces, es en el momento de la entrevista previa donde usted debe observar esas cosas y de acuerdo a las políticas de imagen y vestuario, usted decirle al entrevistado, usted me interesa, pero esto dice nuestras políticas. ¿Le interesa continuar con la entrevista o usted no pudiera dejar su forma de
de vestirse y su imagen personal. Entonces, va a ser un momento de decisión, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto de esto? ¿De imagen y vestuario? ¿Nadie? Yo le hice, A ver, ¿qué dice Joseph? bueno, bueno, cuando yo llegaba recién aquí a Santa Cruz y justamente tuve una entrevista en un colegio particular, bueno, era de cabello largo y sí utilizaba lo que era el aro. Y bueno, cuando tuve la entrevista, al dueño de la unidad educativa le gustó mi currículum, pero sí me puso de antemano que como institución educativa tenía que cambiar el vestuario. Y me preguntó si había algún problema. Yo le dije que no había ningún problema, que sí me podía acomodar a las exigencias de la unidad educativa y a las reglas que tenían. Pero sí fue de antemano que me vio de pies a cabeza y fue lo primero que me dijo. Claro. Y bueno, y no es que estén haciendo una discriminación, ¿no? Discriminación es cuando le dicen, no, 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 no. En este caso ellos están cuidando también la imagen de la empresa, ¿no? El que usted esté elegante, el que usted esté bien vestido, el que usted refleje, digamos, lo que ellos quieren reflejar, ¿no? Ahora, hoy en día hay empresas que le permiten la cola al hombre, y le permiten ese arito pequeñito, ese así pequeñito, pero piercing, todas esas cosas colgando, ya no lo permiten, ¿no? En sus políticas. Ya un poquito las empresas estratégicas se han abierto un poquito en lo que es la cola para el hombre y un arito pequeño, ¿no? Pero no piercing y todos esos tatuajes y todas esas cosas. Si tiene tatuaje el gerente, no lo sabemos porque maneja manga larga, ¿no? Entonces, en eso está, ¿no? Ahora, bien, gracias, Joseph, por su... ¿Alguien que más quiera que comentar o no? En cuanto a facilidad de palabra, miren, esto es muy importante. En una entrevista, cuando es un cargo que usted va a tener que hablar mucho con el público, ¿no? Fíjese cuán importante es el tener un vocabulario muy amplio, el saber usted expresarse, el saber usted, eh, ¿cómo se llama esto? De gesticular las palabras, ¿no? De pronunciar bien, porque habla mucho de la empresa, el cómo hablan sus funcionarios también adentro, ¿no? Hay funcionarios que mejor es que no hablen, que se queden callados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben tratar al cliente, no saben hablar con el público, ¿no? Entonces, fíjese, he visto yo en empresas que realmente da pena escuchar a esos trabajadores hablar con el cliente porque tienen un vocabulario realmente muy triste, ¿no? Escucharlos hablar, no saben expresarse, no, no se les entiende, no saben cómo comunicar, ¿no? No son claros en el hablar, en el expresar su idea, en la atención al cliente. Entonces es muy importante que en el momento de la entrevista usted pueda detectar esas cosas, ¿no? Porque usted no va a poner al frente del público a una persona con estas falencias en la comunicación, ¿no? Entonces, mire acá en este ejemplo, en esta imagen que yo le digo, ¿cuál es el estilo de empresa donde desearía trabajar? Bueno, pienso, eh, lo lamentamos, dice, su perfil no da con el puesto. Hay personas que no saben expresar sus ideas, ¿no? Desde la entrevista usted nota que son personas que no tienen la facilidad de la palabra. ¿Por qué esto? Porque no leen, porque no se instruyen, ¿no? Son personas que si solamente leen memes, ¿no? O solamente leen WhatsApp, nada más leen, no se instruyen, no tienen un vocabulario, no saben idear ideas, no saben expresar sus ideas,
no saben redactar en su mente lo que quieren expresar, por lo tanto, carecen de palabras al hablar, y eso se detecta en el momento de la entrevista, ¿no? Entonces, las empresas tampoco no les interesa a este tipo de personas ponerlas adelante con público, ¿no? Y entonces ya eso es un punto que hace que la entrevista se corte y hasta acá nomás llegamos, ¿no ves? Mire la otra figura, ¿no? Vale, Steve le dice, una última pregunta, ¿dónde te ves en 5 años? Y la persona no sabe qué va a hacer de aquí 5 años, no tiene un propósito de vida, no tiene objetivos en su vida. Es una persona vacía, ¿no? Entonces, cuán lindo es cuando usted entrevista a una persona que sí sabe lo que quiere, que está segura, que sabe expresar y que tiene una visión de lo que quiere, porque las empresas hoy en día quieren personas retadoras, ¿no? Que los acompañen en sus estrategias. Bueno, yo de aquí a 5 años me veo creciendo junto con la empresa en sus estrategias, también me veo en un cargo directivo, pues me estoy preparando y me voy a seguir preparando para alcanzar las metas de la organización, ¿no? Entonces, personas visionarias también quieren las empresas, ¿no? Y que sepan expresar lo que ellas quieren, ¿no? Y que sepan convencer. Y eso se nota, ¿no? Se nota en la entrevista, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, mire en la entrevista. También otro punto muy importante es la forma en que usted saluda, ¿no? No podemos llegar a una entrevista con besos y abrazos. Es la mano y nada más, ¿no? Porque es un acto solemne, serio, ¿no? Y llegar directo al objetivo de la entrevista. Sentarme si me dicen que me siente y contestar las preguntas del entrevistador, ¿no? Entonces, y la despedida también cerrarla con mucha educación, ¿no? Bien. Estar atento a las preguntas que nos hacen, ¿no? Porque es muy triste cuando no estamos atentos a nuestro entrevistador y estamos más viendo la hora o viendo si mi celular muestra que me llegó un mensaje y me distraigo, o pedirle al señor, ¿me puede repetir la pregunta? ¿No? Entonces eso no, debo concentrarme en la entrevista, ¿no? Por respeto, y eso también habla muy bien de mí cuando me concentro en la entrevista, ¿no? Bien, y ahí hay algunos errores, ¿no? ¿Quién nos puede leer estos errores que dice aquí? Principales errores que se cometen en una entrevista. ¿Quién nos pudiera leer? A ver, acá, la de acá, esta, ¿puede leer? ¿Ya? Principales errores: no informarse sobre la empresa, no apagar el celular, una interrupción sería fatal. Mentir, será un riesgo innecesario. Exactamente. Hemos hablado de todo eso, ¿no? Que son errores garrafales, que nos pueden costar la entrevista un cargo, ¿no? Bien, entonces fíjese cuán importante es esto también, ¿no? En una entrevista de trabajo dice, ¿cómo contestar la pregunta? ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? Y esta es una pregunta clave. Todo el mundo se la va a hacer a usted, ¿no? Y ahí es donde muchos nos aplazamos, ¿no? Donde no sabemos contestar. Entonces, le dice, para empezar, dice su entrevistador, quiere escuchar su respuesta para determinar su personalidad, ¿no? Entonces dice, como candidato, nunca debería utilizar esta pregunta para criticar a su actual o anterior jefe. Tampoco debería utilizar esta pregunta para quedar mal diciendo como no podía manejarlo o no me gustaban mis compañeros de trabajo. Entonces, fíjese que muchas veces no sabemos qué responder a esta pregunta, ¿no? Y nos aconseja que lo mejor sería, estoy buscando una experiencia que pueda prepararme para el futuro como analista de sistemas. Me han dicho que su empresa es conocida como una de las más exitosas en el medio. Y podemos hablar no de nuestro antiguo trabajo, sino de lo que estoy buscando actualmente, ¿no? Y de lo que quiero hacer con esta empresa,
en la cual me estoy postulando. Esa sería una buena salida, ¿no? Entonces, nunca hablar mal del que nos dio de comer, ¿no? Jamás, jóvenes, hablemos mal para la empresa donde hemos trabajado o estamos trabajando. No, porque el que nos dio de comer merece nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Y el que nos está dando de comer merece nuestro agradecimiento y nuestro respeto. Si no nos gusta, nos salimos, pero con la boca cerrada, porque no podemos desprestigiar a las empresas, ¿no? No hablemos mal jamás de ninguna empresa, porque debemos ser personas agradecidas, ¿ya? Y en este momento de la entrevista, aprovechemos para decir que estamos buscando nuevas oportunidades y que lo queremos hacer con esta empresa donde nos estamos postulando, ¿ya? Esa sería una buena salida. ¿A alguien le hicieron esta pregunta? A ver, ¿les han hecho esta pregunta? ¿Qué dice Ronaldo? Buen día, Ronaldo. Buenos días, Alison. ¿Le hicieron esta pregunta a usted? No, no tuve la oportunidad en realidad. Todavía no ha tenido la oportunidad. Pero si le hicieran esta pregunta, ¿qué diría usted? Pues, como dicen, no se puede hablar de mal de donde estuvo uno trabajando, porque pues, un claro ejemplo como una relación, ¿no? Si uno entra a una nueva, siempre tiene que respetar la anterior. Y así es lo mismo con la relación empresarial. Así es, Ronaldo, porque recuerde que Dios nos bendijo con ese trabajo, ya sea que fue malo o bueno, ¿no? Nos bendijo y bueno, eh, por amor a Dios, mejor no hablamos mal de esa empresa, ¿no? Bien, entonces, continuando, gracias. Continuando, vemos, ahí. ¿Se salió la diapositiva? ¿No la están viendo? Sí, licencia, salió. Salió. Esta diapositiva, qué rara que es. Ya, mire usted. Entonces, fíjense. ¿Ahora ya volvió? Sí, ¿no? Sí, licencia. Entonces, acá, mire, termina la diapositiva 5A. Vamos a ir a ver la 5B. Como les dije, este tema tiene muchas imágenes pesadas y no me permitía ponerlo todo en una diapositiva, ¿ya? ¿Qué dudas tienen ustedes hasta acá, jóvenes? Hasta acá, ¿qué dudas tienen? Yo voy a ir a abrir la otra diapositiva. ¿Qué dudas tienen? ¿Ven? ¿Qué no han entendido hasta acá? ¿O algún comentario? A ver qué dice Karen Quiroz. ¿Qué comentarios tienen sobre selección, Karen? Buenos días. ¿Karen? Bien. Parece que nos ha dejado su foto, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué dicen? Bien. Vamos a ver esta segunda parte. Fíjese que en esta segunda parte le dice cuáles son sus puntos débiles en el plano laboral. Esta también es otra pregunta de entrevista, ¿no? ¿Cómo yo debería hablar de mis debilidades, jóvenes? A ver, quiero que alguien me lea esta diapositiva. Por favor, lo puede leer, vamos a decirle a Darwin. Darwin Miranda, ¿nos puede leer esta diapositiva, por favor? Claro, licencia. ¿Te puedo desactivar mi cámara más? ¿Qué pasa que no tengo muchos megas, licenciado, por favor? Puede desactivar, puede desactivar. Ya. ¿Cuáles son sus puntos débiles en el plano laboral? Se aconseja que prepare 3 fortalezas y 3 debilidades, pero solo se menciona una debilidad. Y si el entrevistador le pregunta si tiene más, entonces le dice otra como respuesta. Pero no basta
con decir la debilidad si eso hace destacarlo y se arriesga a que el entrevistador interprete libremente su debilidad. Ya. A ver, esta última parte léanosla bien, con más seguridad para que la entendamos.